Ya estás vieja. Vete a vivir con los cerdos. Eso dijo Mariana parada en la sala que me tomó 25 años construir. Mi hijo Diego apenas llevaba 3 semanas de haberse ido. Su funeral todavía estaba fresco. Seguía durmiendo con una de sus camisas de franela doblada junto a mi almohada. Todavía preparaba 2 tazas de café por las mañanas, por pura costumbre, una para mí, otra para el muchacho al que solía llamar mi amanecer. El señor Vargas, nuestro abogado de siempre, llevaba un traje demasiado grande y una expresión demasiado tensa. Carraspeó una vez 2 y luego abrió la carpeta como si fuera un ataúd. A Alejandra Torres le dejó la cabaña en la Sierra de la Esperanza, junto con todo lo que contiene. Parpadeé. Eso era todo, ni una palabra sobre la casa que ayudé a Diego y a Mariana a remodelar con los ahorros de mi jubilación que saqué antes de tiempo, ni mención de los ahorros conjuntos que transferí para que no perdieran la casa, ni una referencia a las fotos familiares al juego de vajilla de mi madre, al jardín que planté para el 3er cumpleaños de Diego y que todavía florecía cada primavera. A Mariana Torres, continuó, Vargas le dejó todos los bienes restantes, incluyendo la residencia en la Avenida del Sol 114, todas las cuentas de inversión y la póliza de seguro de vida por un total de 5 millones de pesos. La miré. No se inmutó. Solo cruzó las piernas, ajustó su falda de seda y esbozó una sonrisa lenta. Cuando finalmente hablé, apenas en un susurro, ella se inclinó hacia mí. Hizo lo que creyó mejor, dijo. Ya estás vieja. Vete a vivir con los cerdos. Recuerdo haber mirado la pared detrás de ella. Había una foto de una cascada. No escuché nada más después de eso. Esa noche me entregó una caja de mudanza. Una semana, dijo. Por favor, desocupa antes del sábado. Vendrán los de la limpieza. A la mañana siguiente, me paré en la entrada de la casa, mirando el camino que había recorrido 1000 veces. La cabaña crujió cuando abrí la puerta. Las bisagras dejaron escapar un gemido lento, como si hasta ellas hubieran olvidado cómo moverse. El aire adentro estaba cargado de polvo y algo más antiguo, como piedra mojada y vergüenza. Dejé en el suelo las 2 cajas que logré meter en el asiento trasero de mi coche. Una tenía ropa. La otra, una foto de Diego en kinder, mi anillo de bodas, y el molinillo de café viejo que no pude dejar atrás. No había pisado este lugar en más de 15 años. Diego y yo veníamos aquí los veranos cuando él era pequeño, antes de que se volviera demasiado viejo, demasiado lejos, demasiado olvidado. Ahora era mío, oficialmente, legalmente, generosamente. Al segundo día, descubrí que la plomería no había sobrevivido la última tormenta. Las tuberías se habían roto. El panel eléctrico chispeó en cuanto intenté encender un interruptor, así que dejé de intentarlo. Por las noches usaba velas y me sentaba cerca de las ventanas hasta que el sol se escondía detrás de los árboles. Nadie llamó. Marta, mi hermana, me había mandado un mensaje el día que me mudé. Tómate un respiro, Ale. Mariana también está de luto. No respondí. Pasó una semana, luego 2. No llegó nada más. En el mercado del pueblo noté la mirada que me dio una mujer, filosa y con lástima. La escuché susurrarle a la cajera. Armó un escándalo en la oficina del abogado. Quiso pelear por el dinero. Pobrecita Mariana. Mariana estaba reescribiendo mi historia como si fuera suya. Para la 3ª semana, el correo dejó de llegar. Mi nombre había sido borrado de la lista de reenvío. Fui a la oficina postal, pero el empleado, a quien le había horneado galletas la Navidad pasada, solo se encogió de hombros. Escuché que te mudaste a la Sierra de la Esperanza. No podemos reenviar a una dirección que no está registrada bien. Habla con el municipio. Ni siquiera la tierra quería recordarme. Una noche, tras un baño frío con agua de un balde de plástico, me senté en el porche envuelta en 2 suéteres
viendo cómo el bosque se tragaba la última luz del día. Y entonces lo escuché, un tintineo hueco bajo las tablas del porche, como si algo metálico se moviera bajo la madera. El sonido volvió a la mañana siguiente, suave hueco intencional. Me agaché cerca de los escalones del porche y presioné la palma contra una tabla. Una se tambaleó bajo mi peso, no estaba clavada como las demás. Fui al cobertizo por un destornillador y la levanté. Ahí, escondida en la tierra, había una pequeña llave de latón. Estaba opaca por el tiempo, pero los dientes seguían afilados como si hubiera estado esperando. Di vueltas a la llave en mi mano. Diego solía jugar justo aquí a la izquierda del columpio del porche. Enterraba dinosaurios de juguete y los desenterraba como si fueran tesoros. Yo me sentaba en los escalones, con un café helado, viéndolo jugar riendo cuando fingía ser paleontólogo. Siempre le gustaba esconder cosas. Me agaché y miré bajo la cabaña. La mayor parte del espacio era tierra húmeda y telarañas, pero en un punto de la cimentación había un bulto extraño, como si la pared hubiera sido parchada a la carrera. Me deslicé debajo con una linterna, el corazón latiendo más fuerte con cada paso. Me dolían las rodillas y el frío atravesaba mis jeans, pero seguí. Cuando llegué a la pared, lo vi un panel suelto de revestimiento viejo, escondido tras una tubería oxidada. Detrás había una cavidad estrecha tallada en la piedra. Adentro estaba una caja metálica pequeña. La saqué con cuidado. Pesaba y estaba cerrada con llave. En la cocina puse la caja en la mesa. Mis dedos temblaban mientras deslizaba la llave de latón en la cerradura. Abrió al primer intento. Las bisagras chirriaron secamente. Adentro, un sobre de manila grueso, documentos atados con una cinta descolorida y un sobre blanco con mi nombre escrito con la letra de Diego. Se me cortó la respiración. Me había dejado algo. No nada. No el silencio que Mariana me impuso. Había escondido algo aquí, algo que solo yo sabría encontrar. Tomé el sobre blanco, deslicé el dedo bajo la solapa y saqué la carta. La carta comenzaba con mi nombre en trazos firmes, mamá, y tuve que detenerme antes de seguir leyendo. Su letra era la misma de las tarjetas de cumpleaños que hacía a mano cuando el pegamento y la brillantina valían más que el dinero. Si estás leyendo esto, ella se quedó con todo. Pero te dejé lo que realmente importa. Ella no lo encontrará. Solo tú sabrías dónde buscar. Presioné la hoja contra mi pecho. Lo sabía. Sabía lo que Mariana haría. Sabía lo que yo necesitaría. Desaté la cinta del sobre de manila. Adentro había papeles legales, documentos pesados con sellos y firmas. Uno estaba marcado como testamento modificado. No estaba notariado, pero tenía su nombre, su letra y una fecha 10 meses antes del accidente. Otra página decía Derechos Minerales 204, hectáreas, Sierra de la Esperanza. El mapa adjunto abarcaba más que el terreno de la cabaña. Se extendía hacia las colinas más amplio de lo que jamás imaginé. Mis manos temblaban mientras pasaba las páginas. Reportes geológicos, estudios de suelo, diagramas coloreados con círculos y valores. No entendí la mayoría hasta que vi una nota garabateada al margen: alta concentración cuarzo turmalina verde, potencial de grado gema, verificado por muestreo de campo. Seguí. Cerca del final había una carta dirigida a Diego fechada hace apenas 6 meses. Venía de una empresa minera, ofreciendo una compra multimillonaria por los derechos minerales, sujeta a la prueba del título. Y no la había firmado. En cambio, escribió una frase debajo de la oferta: aún no. Ella no está lista. Doblé el papel y miré por la ventana. El bosque ahora parecía diferente, menos un lugar salvaje y más una bóveda cerrada. Pensaron que me dejaron aquí para que me pudriera. Pero Diego me dio lo que Mariana nunca podría, no lástima, no migajas: libertad. Guardé los documentos en la caja
y la deslicé bajo la cama. Luego tomé el viejo teléfono de disco de la cabaña. Era hora de llamar a un abogado. Las llantas crujieron sobre la grava sin previo aviso, ruidosas, arrogantes, como si tuvieran derecho. Salí al porche justo a tiempo para ver su camioneta roja detenerse cerca del roble que marcaba el borde del terreno. Mariana salió como si llegara a una gala. Cabello rizado, pestañas cargadas, muñeca llena de pulseras, que tintineaban al tirar sus llaves en un bolso de diseñador. Los tacones de sus botas se hundían en la tierra blanda, pero no le importó. Le dio a la cabaña una mirada larga y teatral. Vaya, esto está peor de lo que imaginé. No dije nada. Subió los escalones, pavoneándose con las fosas nasales ligeramente abiertas por el olor a humo de leña y lluvia. Me quedé cerca de la puerta, con los brazos cruzados esperando. En fin, dijo, alisando su falda, no te acomodes demasiado. Esta cabaña sigue siendo técnicamente parte de la herencia. Incliné la cabeza. Nunca transferimos la escritura. Diego iba a hacerlo, pero, bueno, ya sabes cómo terminó eso. Sonrió como si hubiera contado un chiste. Ahora mismo podrías estar ocupando ilegalmente, pero tengo planes. Los desarrolladores están husmeando. Esta sierra se está volviendo valiosa. Podría venderla, limpiarla, construir algo que valga la pena ver. Solo quise avisarte antes de que inviertas demasiado en cortinas o lo que sea esto. Hizo un gesto vago hacia el porche, como si la estructura la ofendiera. Aún así no dije nada. Esperó una reacción. No le di ninguna. Solo la miré como si estuviera leyendo un libro muy corto. «¿Tú sabrás?», murmuró, girando sobre sus talones. «No te sorprendas cuando te llegue una notificación». La vi subirse a la camioneta, ajustar el retrovisor y revisar su maquillaje antes de retroceder colina abajo. Pensó que había dado un golpe, pero yo ya miraba más allá de ella, hacia el borde del bosque, hacia las colinas, hacia todo lo que ella nunca vería venir. La oficina de correos estaba más tranquila de lo usual esa mañana. Solo un par de personas en la fila y un empleado apilando cajas detrás del mostrador. Estaba ahí para revisar una carta certificada que mi nuevo abogado había enviado una simple verificación para empezar a validar el segundo testamento de Diego. Iba a preguntar por ella cuando escuché mi nombre, no exactamente mi nombre, pero suficiente para detenerme en seco. «Se está gastando ese dinero como si fuera agua», dijo una de las señoras mayores cerca del tablero de anuncios. «Compró 3 coches nuevos en 6 semanas», añadió otra, «y reservó unas vacaciones de 2 meses en Cancún». No estaban susurrando, no necesitaban hacerlo. En un pueblo como el nuestro, los chismes no requieren volumen, viajan en el tono y los gestos. Me quedé cerca de los buzones, fingiendo leer un volante sobre un gato perdido. «Dicen que ya está pidiendo préstamos», continuó una. «Usó la casa como garantía. Eso es mucha deuda para alguien que apenas recibió dinero». Contuve la respiración y me acerqué al mostrador cuando fue mi turno. El chico detrás del vidrio no debía tener más de 20 años, con la cara aún suave, como si no hubiera aprendido a ser cauto. «¿Algo para Alejandra Torres?», pregunté. Revisó su sistema, dio unos clics. «Una carta de una oficina legal», dijo entregándomela. Luego, bajando un poco la voz. «Tu nuera estuvo aquí ayer, transfiriendo dinero como si se fuera a acabar». Sonrió como si fuera un cumplido. Solo asentí y salí. El sol pegaba en la acera, de esa forma plana y fría que siempre sigue a los chismes. Pero en el bolsillo de mi abrigo había un documento con más peso que los bolsos de ella. Esa tarde manejé hasta Valle Claro, el pueblo de al lado, y me reuní con el señor Ramírez, mi nuevo abogado. No era de aquí. No conocía a Mariana. No hizo preguntas cuando le mostré el testamento modificado y los papeles de los derechos minerales. Solo leyó, ajustó sus lentes y dijo: «Tienes un caso sólido, silencioso, legal, estratégico,
justo lo que necesitaba. El papeleo tomaría unas semanas en presentarse. Estaba bien, porque el tiempo era algo que volvía a tener. El doctor Esteban Morales llevaba una camisa de franela, botas de punta de acero y una sonrisa que no encajaba con la forma silenciosa en que se movía por el bosque. Pasó 3 días caminando por la sierra con una mochila de instrumentos, deteniéndose para martillar muestras de roca, fotografiar patrones de suelo y garabatear en una libreta gastada. Al principio mantuve mi distancia, solo le llevaba café por las mañanas y sándwiches al mediodía. Pero la tercera tarde vino al porche con polvo en las mangas y una mirada de asombro callado. Señora Torres, dijo, ¿está sentada en una mina de oro? Cuarzo sí, pero el verdadero valor es la turmalina verde. Es de grado gema y está en abundancia. Si tus reportes son precisos, y lo son, tienes más de 12 millones de pesos en extracciones potenciales. Eso es solo la primera fase. Mi mano apretó la taza de café. Y eso sin contar regalías futuras, añadió. Si licencias esto, bien podrías estar ganando por décadas. Asentí una vez y miré hacia los árboles, el mismo bosque del que Mariana se había burlado. Para el final de la semana, firmé con una empresa minera privada en silencio, sin alboroto. Mi nombre nunca apareció en los periódicos. Los pagos se estructuraron en cuotas cuidadosamente canalizados a una cuenta fiduciaria con la ayuda de Ramírez. Nada de fortunas repentinas, nada de titulares, solo seguridad lenta y deliberada. Lo primero que hice fue contratar a 2 albañiles locales, de los que saben guardar silencio, y les pedí que instalaran tuberías nuevas, sistema eléctrico y calefacción central. El aislamiento se puso sin hacer ruido. El agua corría caliente. Los interruptores hacían clic como música, pero por fuera la cabaña seguía igual, la misma pintura descascarada, la misma baranda suelta del porche, el mismo buzón abollado inclinado a la izquierda. Nadie en el pueblo hizo preguntas, y yo no ofrecí respuestas. Ese invierno me senté junto a una chimenea funcional con una taza de café negro y vi cómo la lluvia se acumulaba en los cristales. Había sábanas frescas en la cama a agua corriente en el fregadero y a 6 metros bajo el piso gemas más antiguas que el tiempo. No necesitaba cadenas de oro ni anuncios. Tenía algo mejor. Tenía opciones, y las opciones fueron lo que la trajeron de vuelta. Era el atardecer cuando escuché el toque suave e inseguro. No era el ritmo agudo y presumido que recordaba, solo un golpecito vacilante que apenas resonó en las paredes ahora aisladas. Abrí la puerta y ahí estaba Mariana, sin maquillaje, sin brillo, sin oro, sin tacones afilados, todo despojado. Su abrigo era demasiado delgado para el clima. Sus manos se retorcían una contra la otra, como si no supiera qué hacer con ellas. Y sus ojos finalmente reflejaban el desastre que había causado. Alejandra susurró. Yo. Su voz se quebró. Sé que no lo merezco, pero necesito tu ayuda. Me hice a un lado y la dejé pasar. Entró a la misma cabaña que alguna vez burló, ahora cálida y limpia, y aún así parecía sorprendida de que no se hubiera derrumbado. Se sentó al borde de la mesa, como niña enviada a la oficina del director. Serví 2 tazas de café y le deslicé una. La sostuvo como si necesitara más el calor que la bebida. La casa se fue, dijo al fin. Embargada hace 2 meses. Los coches también, las cuentas, lo aposté todo. Intenté hacer inversiones que no funcionaron. El viaje a Cancún. ¿Fue a crédito? No me moví. Solo la observé intentando reconstruir una versión de sí misma que no oliera a desesperación. La empresa me dejó. Se corrió la voz. Sin clientes, estoy endeudada, de verdad endeudada. Tragó con fuerza. No pido lástima, solo pido, por favor, no tengo a dónde ir. Me incliné ligeramente hacia adelante, con los codos en la mesa, las manos alrededor de mi taza.
¿Quieres algo?, dije con calma de la mujer a la que le dijiste que se fuera a vivir con los cerdos. Se estremeció. No porque alzara la voz no lo hice, sino porque el recuerdo mismo era lo bastante filoso. Asintió lentamente con lágrimas aferradas al borde de sus pestañas. Sé lo que dije, y lo lamento todos los días. Me levanté, caminé hacia la ventana y vi la luna alzarse sobre la sierra. Detrás de mí, ella esperaba un juicio. Pero yo ya estaba pensando en los términos. No dije que sí esa noche. La dejé ahí sentada, desmoronándose avergonzada, mirando su café intacto mientras los minutos se alargaban como soga. Esperaba lágrimas o gritos, pero ya había gastado demasiados de ambos para ofrecerlos ahora. Por la mañana, tras preparar un desayuno sencillo, puse los términos sobre la mesa. Pagaré tu deuda, dije, hasta el último peso. Pero no será un regalo, será un préstamo, 5% de interés anual, 10 años para pagar. Sus ojos se abrieron. 10. Es más generoso que cualquier banco, añadí con tono firme. Asintió lentamente. Está bien. Sí, gracias. No he terminado. Sus labios se entreabrieron, pero no habló. Trabajarás aquí, todos los fines de semana, sábados y domingos, limpiando, arreglando, cargando, lo que sea necesario. Los hombros de Mariana se tensaron. Aquí. Su boca se torció, pero no dijo nada. Dejé que el silencio se alargara antes de darle la última parte. Y escribirás una disculpa, una de verdad. No solo para mí, para toda la familia. Todo lo que dijiste, todas las mentiras, la leerás en voz alta en la próxima reunión familiar. Parpadeó. ¿Quieres que me humille? No dije. Eso ya lo hiciste. Esto es una corrección. Corregiste mi nombre en privado. Ahora lo corregirás en público. Bajó la barbilla. Sus manos se apretaron en su regazo. Vi el viejo orgullo intentando resurgir, pero no lo logró. No del todo. Si acepto, preguntó suavemente. ¿Crees que me perdonarán? No soy responsable del perdón de los demás, respondí. Solo del mío. Y aún no lo decido. Se quedó con eso. Luego asintió. De acuerdo, lo haré. Todo. No le agradecí. Esto no era caridad. Era estructura. Límites. Términos que debí haber puesto hace años cuando el primer insulto aún era un susurro. Firmamos los papeles 3 días después en la oficina de mi abogado. Ese fin de semana apareció con jeans y botas, el cabello recogido, lista para trabajar. Y le entregué una escoba. La escoba rasgaba el suelo con un ritmo cansado, como si el arrepentimiento se hubiera hecho tangible. Mariana se arrodilló cerca de los zócalos, fregando el lodo traído del bosque. Sus hombros se movían rígidos, cada movimiento deliberado, medido, casi penitente. Me senté en el porche con una taza de café cargado. El mismo porche donde alguna vez torció la boca y lo llamó un cuchitril. Ahora limpiaba sus rincones con manos temblorosas mientras yo observaba en silencio, viendo el vapor elevarse de la cerámica y el tiempo inclinarse a mi favor. No había dicho mucho desde el primer día, solo un ocasional. ¿Dónde está el trapeador? ¿O quieres que mueva esta caja? Pero hoy, mientras enjuagaba un trapo en el balde junto a la puerta, se detuvo. ¿Cómo pagaste todo esto?, preguntó sin levantar la vista. No respondí de inmediato. Tomé un sorbo de café, mirando el horizonte sobre las colinas donde la sierra se volvía dorada bajo la luz de la mañana. La tierra de la que te burlaste, dije al fin. Escuchó. Giró la cabeza ligeramente. ¿Qué viste, tierra, bichos y árboles? Pero Diego vio lo que podía hacer. Y ahora, soy dueña de cada piedra bajo tus pies. Mariana miró al suelo. La casa, los coches, susurró. Todo se fue. Pensé que había ganado. Pensaste mal. No discutió. Solo escurrió el trapo y volvió a fregar. El sol subió más alto, proyectando líneas largas a través de los árboles y sobre el piso del porche.
Los pájaros cantaban en las ramas de arriba. La vieja cabaña cálida y vibrante con energía estaba más erguida que en años. Me recosté en la silla y dejé que el calor se filtrara en mis huesos. El silencio ya no se sentía pesado, se sentía ganado. Miré a Mariana, aún trabajando, aún callada. Parecía más pequeña que antes, menos oro, menos mordida, menos fuego. Pero quizás algo más suave comenzaba a tomar su lugar. Las colinas se extendían amplias y lejanas, más allá del porche, silenciosas, firmes, mías, y por primera vez en mucho tiempo no me sentí enterrada bajo ellas. Me sentí arraigada, lista, y ya comenzando de nuevo.